¿A qué se dedican ustedes dos actualmente en India? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu esposo? La cuestión de estar en India siendo extranjera es que en este momento yo tengo una visa de esposa. Pues en India el concepto de viuda es algo... ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar en India? Bueno, hablando un poco de mujeres, de viudas, de prejuicios, se me ocurre una pregunta y es, ¿tú cómo ves el tema de la mujer en India? ¿Qué posición tiene la mujer allí? Porque generalmente se dice que hay mucho patriarcado. ¿Qué tal es el tema de la figura femenina en este país? ¿Tú y tu esposo cómo llevan el tema de la religión? Háblanos un poco de la relación con tus suegros. ¿Tú vives con ellos? ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas, a esas mujeres que están a punto de casarse con una persona de la India? ¿Cómo te radicaste en India? ¿Y esto lo hacen a través de un abogado o lo hacen ustedes solitos? Namaste, mere pyare dosto. Hola, ¿cómo están mis queridos dostones y dostonas? Nuevamente por aquí con ustedes, para las personas que son nuevas. Mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente tengo una relación a distancia con un chico de la India. Y hoy tenemos una invitada muy especial y es otra colombiana que nos va a contar un poco su historia de amor con un chico de la India, va a contarnos algunas cosas que pueden para ustedes ser muy útiles. Hola Wendy, ¿cómo Hola estás? Erika, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu canal. Yo estoy muy emocionada de estar acá contigo. De verdad, me hacía falta tener más contacto con personas de Colombia. Ya sabes que estar lejos de Colombia es algo muy difícil y estoy muy feliz de encontrarte por acá. Ay, qué bueno, bienvenida. Bueno, hoy vamos a cantar un montón de chismecitos. Cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas. Háblanos de Claro ti. que sí, mi nombre es Wendy. En este momento estoy viviendo en India. He estado viviendo en India por 1 año y medio ya. El tiempo se pasa volando. Estoy casada con un indio, con alguien que es de Hyderabad, Telangana, el sur de India. Y pues nosotros estamos acá haciendo diferentes cosas. Nosotros trabajamos con ONGs, tenemos nuestro propio canal de YouTube que se llama Wenvlogs para que vayan a seguirlo. Y pues tenemos muchísimas cosas que contarles, la verdad, sobre nosotros, pero ese es como el inicio apenas. Bueno, cuéntame un poco, Wendy, en qué parte de Colombia vivías, a qué te dedicabas, con quién vivías antes de irte para Sí, la bueno, India. en Colombia yo vivía en Bogotá, la capital, entonces mi acento es muy rolo, como dicen por ahí. Vivía solita, últimamente pues estaba estudiando y trabajando al tiempo, entonces ustedes saben que ese asunto es como bien complejo. Estuve trabajando en diferentes cosas, estuve trabajando en call centers, porque ustedes saben que en la universidad, a la vida universitaria, hay que moverse de aquí para allá. Ese era mi trabajo y pues eso era lo que hacía en Colombia. Ay, mi perra salió atrás, ¿pasa algo? No pasa nada. Hola, ella también va a salir en la entrevista, espectacular. Ahí le presentamos una nueva amiga de Wendy. ¿Cómo es que es el Lucy. nombre? Lucy. Lucy. ¿Y esta la encontraste en India o algo así? Sí, ¿O te la Lucía la regalaron? adoptamos porque ustedes no me van a creer la cantidad de perros callejeros que hay en India, muchísimos. Entonces teníamos un Wow. amigo y el amigo tenía una perrita que dio crías y la adoptamos y es lo más loco del mundo, es un terremoto, tiene apenas 1 año, entonces estoy calmándola, educándola de poco. Ay. ¿Y en qué idioma entiende ella? ¿Español, hindi o telugu o Ella qué? es bilingüe, trilingüe, de todo. Imagínense, ella habla español, inglés, telugu. Hay diferentes comandos que entiende. Es increíble. Yo de verdad no entiendo cómo, pero es muy Wow. inteligente la señorita. Le digo, siéntate, se sienta. Le digo, sit, se sienta. Y Ay, le digo, la palabra en telugu para sentarse es kuso. Y ella se qué sienta. linda. Ay, qué linda. Es una buena compañía para ti, sin duda alguna. Los Ay, un animales es soporte lo mejor. emocional increíble. ¿Te imaginas? Sí, muchísimo. Listo, Wendy. Cuéntanos un poco cómo conociste a tu esposo. ¿Alguna vez pensaste en casarte con un extranjero? A ver, aquí vamos con la historia más importante. Bueno, nuestra historia es bien curiosa. Mi esposo vivió en Colombia por 7 años, imagínense.
7 años, él aprendió español Wow. allá. El español de él es bastante colombiano, yo creo que ustedes se reirían cuando lo escuchan hablar y es bien rolo, ¿saben? Como que él habla y usa nuestras expresiones así como coloniales y es bien raro escucharlo hablar, para mí todavía es como algo muy, muy wow. Nosotros nos conocimos allá, pues él era profesor de inglés allá, entonces nos conocimos allá, empezamos a salir, empezamos a viajar por toda Colombia porque los dos tenemos esa pasión de descubrir nuevas culturas y nuevas cosas y eso fue lo que nos unió, eso fue lo que nos unió. La verdad me parecía muy diferente cuando lo vi al inicio, obviamente porque pues todas las costumbres son muy diferentes y como ese miedo, ese prejuicio que uno tiene a veces de como, uy, pero esta persona es de India y qué pasa y no sé. Pero la historia de amor siguió surgiendo. Imagínense que nosotros tuvimos una relación a distancia también como tú, por un tiempo, como por Wow. 6 meses, y eso fue súper duro. Luego yo fui y lo visité a México, y pues cuando estábamos en México, la verdad es que decidimos que no podíamos vivir el uno sin el otro. Es algo muy extraño, no podíamos. Y decidimos pues simplemente venir a India y ver qué pasaba. Pues ya la historia del matrimonio es algo completamente diferente, pero pues ese es el Súper. resumen. ¿Y por qué, sí, porque tu esposo estaba en Colombia y resultó en México así de repente? Nosotros trabajamos con diferentes cosas como ONGs y trabajos sociales, cosas Ujú. así. Entonces tenemos tipos de convenios y cosas así. Y pues él estaba viajando en México porque estaba haciendo un tipo de Ah, voluntariado. Entonces cuando yo lo visité, pues él estuvo allá como por 6, 7 meses y se quedó allá y pues, o sea, como que me facilitó a mí el proceso de ir a visitarlo, porque pues él se estaba quedando allá y yo con esa ilusión de visitar a México dije, bueno, aprovechemos y por allá ay, llegué. qué chévere. Bueno, sí, las Sí, relaciones a distancia literalmente son súper difíciles, no es para todo el mundo. Y más en una relación así como pues la tuya, ¿no? Porque iniciaron face to face y de pasar de face to face como a distancia no es nada fácil, sino más las personas que iniciamos virtualmente se nos dificulta, pero la ventaja, digamos que entre comillas, es que nunca nos hemos tocado o nunca hemos compartido un espacio. Entonces digamos que puede ser un poquito más llevadero total. que estas relaciones. Bueno, entonces tu esposo vivió 7 años en Colombia, por lo cual ya sabe hablar español full, pero aparte de español, ¿en qué otro idioma se podrían ustedes estar comunicando actualmente? Vean, nosotros hablamos español todo el tiempo, siempre estamos hablando español. Peleamos en español, que es lo más importante. Yo digo que la fluidez de un idioma se mide en la capacidad que tú tienes de pelear en ese idioma. Entonces mi esposo es lo más fluido en español, se los juro. Y pues bueno, acá donde yo estoy se habla Telugu, es el idioma de acá. Entonces mi esposo, pues la manera en la que nos comunicamos difiere, depende de las personas con las que estemos. Si estamos con la familia de él va a hablar Telugu con ellos e inglés conmigo o español conmigo. Si estamos con los amigos de él, de pronto de otros países, de Estados Unidos, hablamos en español. Si estamos con mi familia, hablamos en español. Eso cambia dependiendo de dónde estemos y todo. Y pues la verdad es que me siento muy afortunada de tener la flexibilidad de hablar español con él, ¿sabes? Porque eso no se consigue Es en todo cierto. lado y no se consigue en todo lado. Y pues es mi idioma y yo expreso cómo me siento con mi idioma y él lo entiende. Entonces es algo, mejor dicho, una bendición de hecho. Claro, Genial. sí, porque generalmente cuando se tiene o se discute o se expresa algo que nosotros queremos en otro idioma, creo que el sentimiento, la emoción o lo que sea no llega de la misma forma, ¿no? Entonces tú dices que cuando está hablando Total. con la familia de él, habla su idioma, pues de donde ellos son. ¿Y tú cómo hablas con ellos en inglés o aún no has podido entablar una conversación con su familia? Sí, yo hablo con ellos en inglés. Vean, al inicio yo no era tan fluida con el inglés y obviamente con este acento que uno se manda de arepa de Colombia, como que uno tiende a decir las cosas como que alarga las palabras, eso es lo que yo siento. Entonces, cuando yo estaba hablando inglés, pues yo tendía a hacer eso porque es la manera en la que yo hablo. Y la gente se me queda mirando como, oye, pero ¿por qué estás hablando así? ¿Qué acento tan extraño? Entonces, obviamente hablábamos inglés con mi suegro y con las personas de mi familia, pero a ellos les costó un tiempo acostumbrarse a mi acento, es lo que yo siento, como que ellos ya saben que yo hablo de esa manera y ya saben lo que significa. Y ya, como que, ok. Además, para mí también es complicado entender el acento de India, porque es, pues obviamente tiene influencia británica
Y hay algunas palabras que yo digo como, uy, pucha, ¿qué es esto? Y en el Telugu también a veces intento como comunicarme porque ellos me obligan a comunicarme en Telugu. Prácticamente es como, tienes que hablar Telugu porque estás en India. Y a veces hay algunas palabras que se me vienen a la cabeza o que ellos me enseñan y eso también me ayuda mucho. Ay, qué chévere, eso es súper importante. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿A qué se dedican ustedes dos actualmente en India? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu esposo para sobrevivir allí? Bueno, nos hablabas de una ONG, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión de estar en India siendo extranjera es que en este momento yo tengo una visa de esposa, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene visa de esposa y está en India, no puede trabajar legalmente acá. Entonces, técnicamente yo no podría trabajar acá, pero nosotros hacemos bastantes cosas y tenemos muchísimos proyectos. La mayoría de proyectos que tenemos son proyectos sociales, ayudamos a niños y a viudas en India, ese es nuestro trabajo, desarrollamos programas, hacemos entrenamientos y tenemos nuestra propia ONG, como yo les estaba contando. También estamos en convenios con otras ONGs afuera del país. Genial. Y bueno, la ONG se dedica a ayudar a niños y a otra población. Y viudas. ¿Viudas? ¿Y cómo es ese tema? Cuéntanos un poquito, porque yo tengo varias suscriptoras y seguidoras que les interesa mucho este tema de la responsabilidad social. Si puedes darnos el nombre de la ONG, quién quita, de pronto puedes recibir apoyo. Bueno. Sí, claro que sí. Mira, la ONG se llama Karunasri Foundation. Está nombrada en el nombre de mi esposo porque, pues, bueno, es una historia muy larga, pero es una persona muy importante de acá y nosotros pensamos que ese nombre sería perfecto para empoderar, digamos, esas comunidades que son frágiles acá donde nosotros estamos. Nosotros trabajamos, como les contaba, con niños y viudas porque resulta que son las poblaciones más vulnerables acá donde nosotros estamos, claramente. El proceso con las viudas es algo muy bonito porque imagínense, pues en India el concepto de viuda es algo que no está muy bien visto según religiones, según castas. Hay muchos prejuicios, dicen que son de mala suerte, cuando están ya en como edades avanzadas hay problemas porque no, pues no pueden trabajar o las miran feo, o sea, son muchos estigmas sociales que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y pues queremos empoderarlas, queremos darles ese espacio de que ellas crezcan y que ellas entiendan su propio valor en su comunidad. Y con respecto a los niños, pues también obviamente India es un país con bastante población y ahora los niños que son huérfanos, pues entonces ¿a dónde quedan? Entonces eso también es otro asunto que estamos tratando. Estamos tratando unir las dos cosas porque siento que las dos se complementan y las viudas pueden darles cosas a los niños que los niños necesitan de las viudas, un proceso que estamos creando en este momento. Eso es lo que hacemos básicamente, empoderamiento, transformación y trabajamos en la paz desde adentro hacia afuera, como nosotros lo llamamos también. Ay, qué lindo, me encanta. Entonces les cuento un poco. Les voy a dejar aquí en la descripción de este video la red social de Wendy y también el link de su ONG para las personas que deseen ir a apoyar y se suscriban y se sigan esta página. Sería genial. Siempre tenemos que tener una responsabilidad social. Creo que es algo que Wendy y yo tenemos en común y es que nos encanta todo el tema de ONGs. Y bueno, así que no duden en ir a suscribirse y seguir esta página. Entonces vamos a hacer una pausa para invitarlos e invitarlas a suscribirse a nuestro canal e ir comentando cómo les ha parecido hasta el momento la historia. También no duden en ir al canal de Wendy y suscribirse también. Bueno, ahora continuando con nuestras preguntas,
Cuéntanos un poco qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar en India, alguna experiencia que nos quieras compartir, tú como extranjera también. Claro. Pues bueno, yo pienso que el proceso de adaptación cultural es algo que uno por lo que tiene que pasar en cualquier país, o sea, no solamente India, para cualquier extranjero es muy difícil llegar a integrarse a un país que no es el suyo. Entonces para mí ha sido muy difícil adaptarme a la cultura porque hay bastantes cosas que para mí son muy chocantes. Por ejemplo, Sí. pues estas cuestiones sociales son cosas que conflictúan. De pronto las cosas que uno ve todo el tiempo afuera, no sé, vestidos, costumbres, cosas así, eso también me conflictó bastante. Pero yo siento que India es un país que no es para todo el mundo y es un país que le enseña a uno demasiado, 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 demasiado. Me refiero a que según lo que tú veas que te conflictúa, tú puedes tomarlo y hacerlo como algo propio y tomarlo como parte de tu proceso personal para crecer, ¿sí? Porque todas las personas que escuchan cosas de India en el extranjero siempre están diciendo, ay, India es un país muy sucio, ay, las personas son muy cochinas, ay, eso está pasando en India, pero tú cómo sabes, o sea, me refiero a como, ¿cuál es la perspectiva que tú le estás dando al mundo desde tu punto de vista? ¿Cómo estás tomando? Pues este es mi punto de vista. Yo estoy acá y veo todas las cosas que me conflictúan y lo que yo estoy intentando hacer es verlas y como crear un cambio social desde esas cosas para que las personas entiendan que India es un país mucho más diverso de lo que todo el mundo cree que es. Entonces tomar esas cosas incómodas que a veces uno siente y piensa y transformarlas en algo que va a hacer un cambio dentro de uno mismo y afuera, es algo que he aprendido mientras he estado acá. Súper, Wendy. Entonces, hablando un poco de esas nociones de que India es pobre, todo, no, todo es sucio, no sé qué, ¿qué nociones tenías antes y que dijiste, no, de verdad estaba súper equivocada con estas nociones o Uy, para votar de una vez eso? sí, pues mira, yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento de India antes de venir acá. Y la verdad Ujú. nunca he sido una persona prejuiciosa, yo siempre he sido como muy abierta de mente y siempre he pensado las cosas de una manera distinta. Pero sí, obviamente hay algunos videos que uno ve como de personas cocinando en la calle, como de pobreza, como de cositas así. Y la verdad es que me vine completamente preparada para eso, porque por lo que yo te decía, yo vine acá a ayudar. Yo no vine acá Ujú. a decir, ay, eso está mal, ay, tú deberías cambiar. No, yo vine acá a ayudar, entonces las nociones como que cambian cuando uno tiene la mente preparada y cuando uno entiende a dónde va, ¿sí? Porque yo sabía que iba a hacer todo este trabajo, entonces no me dio como tan duro cuando lo hice. Ok. Bueno, hablando un poco de mujeres, de viudas, de prejuicios, se me ocurre una pregunta y es, ¿tú cómo ves el tema de la mujer en India? ¿Qué posición tiene la mujer allí? Porque generalmente se dice que hay mucho patriarcado, que algunos hombres, o todos, porque a veces se generalizan, lo cual no está bien, son súper machistas. Cuéntanos un poco tú, desde tu experiencia, desde como ya has tenido un contacto con la población, ¿qué tal es el tema de la figura femenina en este país? Bueno, con respecto a la figura femenina en India, yo diría que es algo que está en proceso, ¿sabes? Yo diría que Ujú. India es un país muy antiguo y con muchas tradiciones y con muchísimas cosas, y eso ha causado que sí, que la mujer se haya visto denigrada de ciertas maneras, que la mujer se piense como una persona que solamente tiene que estar en la casa cuidando a los niños, haciendo aseo, sí, eso pasa en India. Pero en este momento lo que yo siento, pues tampoco es que les esté explicando todo completamente porque llevo un año y medio viviendo acá, no, yo no soy la experta en el tema, lo que yo he visto es que en este momento hay como un cambio social que se está viendo, hay como una, como un, ¿cómo se dice cuando algo? Como una La evolución evolución. en el pensamiento de las mujeres son empoderadas, las mujeres trabajan, las mujeres hacen cosas acá, están empezando a reconocer su valor y eso es algo que la verdad me llena de esperanza y me llena de mucha alegría, ¿saben? Porque Sí. no es fácil, no es fácil salir de ahí y es algo que se está empezando a notar en las últimas generaciones sobre todo. Súper. Ahora te voy a hacer una pregunta muy
íntima, creo, muy personal, pero me Eso gusta está todo bien. el tema de mujeres, porque la mayoría de las personas, si vas a ver poco a poco en tus canales, o si es que ya lo has visto en tu perfil de Instagram, las personas que nos siguen son mujeres. Y las Sí, mujeres generalmente tienen muchas preguntas, ¿sí? sí, sí, sí. Y como vamos a ser la voz de esas mujeres, ahora me estoy volviendo activista. Sí, hay que hacerlo. Me encantaría saber, primero, te voy a hacer una pregunta porque esa pregunta va a llevar a otra pregunta. ¿Ustedes han planeado tener hijos en algún momento, tú y tu esposo? Sí, sí, queremos tener hijos, pero todavía no. Sentimos que necesitamos como Okay. esperar, como, Sí, ¿sabes? claro. Como yo digo que todo es un proceso, entonces apenas vamos un Uh-huh. año y medio de matrimonio, entonces estamos pensando. Y además es que tenemos demasiados planes y no sabemos cómo ordenarnos, ¿sabes? Es como un niño y qué voy a hacer si voy a viajar y dónde lo voy a dejar y qué religión le voy a Sí, enseñar y qué hago. O sea, es mucho, mucho. Para mí me parece una responsabilidad muy sí. grande traer un niño al mundo. Y pues obviamente si ese niño o esa niña viene va a llegar con todo el amor del universo acá porque lo deseamos y lo queremos, sí. Así es. Entonces, hablando un poco de ese tema, ese proceso tan bonito que es el embarazo. No hablemos de la maternidad porque ya nos desviamos un poco del tema, pero ustedes aún de pronto, estas son conversaciones incómodas que generalmente uno debería tener con su pareja, ¿no? Pero de Claro. pronto ustedes han pensado dónde tener al bebé, en caso tal, digamos, Eh, sean 10, 20 años después. sí. Bueno, la verdad es que no lo hemos pensado tan puntualmente, ¿sabes? No lo hemos pensado tan puntualmente Uh-huh. porque para nosotros digamos que no es una prioridad dónde vamos a tener a nuestro hijo, pero más bien si es una prioridad qué valores le vamos a enseñar a nuestro hijo. No depende del lugar en el que va Okay. a crecer, sino de los valores que le vamos a inculcar. Y me parece, sí, pues yo creo que en un tiempo ya decidiremos, pero pues las mejores cosas son las que no se planean, entonces uno nunca sabe qué va a pasar. Así Sí. es cierto. Entonces, cuando empiece ese proceso, sería genial que en algún momento nos contaras cómo es llevar en caso tal de que sea en India, cómo es llevar un embarazo en India para después, ¿no? Ese es un contenido o Uy, es sí. una chiva para las personas que nos están siguiendo, para que vayan y te sigan, porque el día que Wendy quede embarazada en unos 20, 30, 40 años, esa información les va a ser útil porque realmente es un impacto. Yo creería que es uno de los tantos choques culturales que podrían haber en India, pero no les vamos a adelantar el chisme. Bueno, Sí, 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 continuamos con nuestra completamente. entrevista ahora sí. Tú y tu esposo, ¿cómo llevan el tema de la religión? ¿Qué religión él practica? O de pronto tú practicas otro. ¿Qué acuerdos tienen? Cuéntanos un poco de este tema que ha sido como siempre algo que generalmente choca, ¿no? Claro. Bueno, algo que las personas piensan de India es que todo el mundo es hindú. Todo el mundo es hindú, todo el Ajá. mundo adora las figuras, todo el mundo se viste de esta manera, todo el mundo hace esto. Pues no. Resulta que pues India es obviamente un país con demasiadas religiones y mi esposo y yo somos cristianos, los dos somos cristianos. En este momento, de pronto, cuando uno habla de religión, ustedes se pueden imaginar que, bueno, uno sigue ciertas reglas, ciertas normas, ciertas cosas, pero para nosotros la concepción de Dios es algo más espiritual, es algo más de nosotros, es algo mucho más profundo, porque pensamos que no podemos encerrar a Dios en una caja pequeña. No siento que sea la manera en la que uno tenga que ver a Dios, porque Dios es grande y no podemos darle como una sola forma. Entonces nuestra religión es la cristiana y pues no tenemos ningún lío con eso. Los dos somos similares en ese aspecto. Claro. Sí. Qué chévere, qué chévere. ¿Y tu esposo siempre ha sido cristiano o en algún momento dijo, no, como que por aquí no es y me cambio No, y se siempre ha volvió sido cristiano? cristiano, siempre ha sido cristiano. De hecho, él, bueno, pues él es de India, pero él se considera como, no sé si tú hayas escuchado el concepto de persona de tercera cultura, quiere decir que él nació acá, pero pues que él ha estado por fuera del país más del tiempo del que ha estado acá. Entonces él ha absorbido muchas culturas, ha hecho muchas cosas y por eso de pronto piensa de una manera diferente a la tradicional de acá. Ah, súper, bueno, qué chévere. Entonces aquí ya pueden ver que
aquí no estamos hablando del hinduismo, sino de otras religiones, y qué bueno que Sí. hayas hablado de esta, que casi no se habla, que es la del cristianismo. Súper. Háblanos un poco de la relación con tus suegros. ¿Tú vives con ellos? De ser así, ¿por qué eligieron vivir con ellos? Y si no, entonces, ¿por qué no viven con ellos? Bueno, no, yo no vivo con mis suegros viven en otra casita. Solamente tengo a mi suegro y la relación con él es muy bonita, ¿saben? Como que todo el tiempo está muy pendiente de cómo estoy, todo el tiempo piensa que me pasa algo porque es india, entonces a veces soy bien sensible con las cosas y siente como, ay, está haciendo mucho calor, voy a llamarla. Ay, esta comida está muy rara, ay, ¿qué hacemos por ella? Entonces es una persona muy adorable, muy bonita, y nosotros vivimos acá solitos. Yo siento que es algo saludable la decisión de no vivir con tus suegros por lo menos los primeros años del matrimonio, porque pues uno necesita su espacio para evolucionar en el matrimonio y pues tú sabes. Entonces la verdad es algo como un no negociable para mí, era un no negociable para mí cuando me vine para India. Y así, y pues la familia de mi esposo es muy tranquila, la verdad, todos son muy tranquilos, muy relajados, muy lindos, y ahora aman Colombia por mí. Ay, qué chévere. Wendy, cuéntanos un poco, ¿tú extrañas algo de Colombia? Ay, sí, muchas cosas. Pues es que es normal que uno esté afuera del país de uno y pues ya le hacen falta como las cositas pequeñas, que la comida, que la fruta. Por ejemplo, hay frutas que yo extraño con todo mi corazón, el maracuyá, el lulo, me hacen muchísima falta. Y también extraño mucho la comida de mi mami, porque, ay, yo no sé, yo intento cocinar lo que ella cocinaba cuando estaba allá y eso no sabía nada y no sé por qué. Debería tener un sabor delicioso y yo hago exactamente los mismos pasos que ella hace, pero no sirve, no funciona. Entonces eso me hace muchísima falta. Pero pues obviamente es parte del proceso y es algo que uno tiene que vivir porque de esa manera uno aprende a valorar lo que tiene y de dónde viene, ¿saben? Entonces es muy, muy importante. Sí, es cierto, y la comida aparte Ay, es importantísima, más porque allí se come mucho picante y claro, no falta el buñuelito, el pan de bono, el chocolate, bueno, en fin. Uy, sí, sí. ¿No me crees que ahorita tengo que comer picante por lo menos 3 veces a la semana? No sé en quién me convertí, de verdad. Wow. Es raro. ¡Wow! Sí. Qué chévere, o sea, ya te has venido adaptando bien, ya poquitos, pero ahí vas. Claro, es un proceso, ahí vamos. Bueno, ya casi estamos finalizando nuestra entrevista y pues no quiero dejarte ahí sin antes preguntarte qué recomendaciones le darías a esas personas, a esas mujeres que están a punto de casarse con una persona de la India. Bueno, yo creo que podría darte recomendaciones más bien como en la situación de una relación intercultural. Me parece que es algo como más grande, como la relación que tú tienes con alguien que es de una diferente cultura, es más específico. Y pues la verdad es que cuando tú empiezas una relación tienes que ser muy paciente. Primero, esa es la primera cosa, tienes que ser muy paciente. Y luego tienes que aprender a ponerte en los zapatos del otro, porque claramente es una persona completamente diferente a ti, piensa de manera diferente, actúa de manera diferente, la estructura de pensamientos también es diferente, las cosas no son obvias, no es obvio que tú hagas esto, él no va a entenderlo. El lenguaje es algo muy importante, la comunicación, como hablarle, no sé, de lo que te duele, hablarle de las cosas que te hacen sentir bien, de las que te hacen sentir mal, y de los dos lados, no solamente de tu lado porque los dos son iguales, 50-50. Las cosas se construyen cuando hay una comunicación asertiva y cuando las personas como que empiezan a entender a la otra persona como si fueran parte de ese mismo ser. Entonces ese es mi consejo ahí como de relaciones interculturales. Súper importante. Y también otra cosa que le quiero agregar un poco a eso es la responsabilidad afectiva, porque puede que tú comuniques muy bien o tu pareja te comunique bien, pero si no le damos el aval a las emociones que la persona en este momento tiene, pues nada, sino que por el contrario las minimizamos, va a ser una bomba atómica a través del tiempo, ¿no? Sí. Esta pregunta también pues a mí me la han hecho un montón y es ¿cómo te radicaste en India y cómo solicitaste documentos? Ahorita, ¿cómo estás tú en términos de documentación en India? Sí, pues el proceso... Bueno, pues el proceso, yo llegué acá con una visa de turista, que pues es lo normal, tú llegas con una visa de turista
Para esa visa tú aplicas en línea, puede ser por 1 año, 3 años, 5 años, depende, pero igual con cualquier visa tú tienes que salir del país a los 3 meses. Entonces salí del país, volví y los siguientes papeles fueron los papeles del matrimonio, o sea, la visa de esposa, porque en los 3 primeros meses yo me casé, entonces el siguiente proceso era visa de esposa. Lo hicimos y también pues ya pasó el tiempo cuando terminamos como el tiempo de visa de esposa. Después de eso aplicamos para una extensión de la visa y ahorita lo que sigue es que vamos a esperar para la OSI Card, que es como una tarjeta que uno tiene acá para trabajar, abrir cuentas de banco, hacer otras cosas, pero eso se puede cumplir solamente 2 años después de que tú estás en India como esposa. Entonces eso va a pasar pronto porque ya casi se cumple el tiempo. Y el proceso ha sido un poquito largo y la verdad piden bastantes documentos como de soporte, como tus cosas de matrimonio, cosas bancarias, cosas así. Pero pues a la final todo sale muy bien. ¿Y esto lo hacen a través de un abogado o lo hacen ustedes solitos? No, nosotros solitos, es muy fácil hacerlo, hay páginas que están destinadas para hacerlo y acá en India también hay como un ente que es solamente para las personas que son extranjeras, que se llama el FRO. Entonces esa es la oficina a la que uno tiene que dirigirse para hacer todas las vueltas que tengan que ver con legalización en India. Muchas gracias, ese dato es importantísimo. Pues creo que esto es una pregunta que ya nos respondiste, sin embargo de pronto tengas algo más, y es cuáles son las ventajas y desventajas que tiene India para una extranjera. Bueno, para mí las ventajas cuando yo llegué fueron como las diferencias culturales, como eso de tener la posibilidad de ir a visitar el Taj Mahal, de ir a ver este templo, de entender la diversidad cultural, todo eso me pareció muy muy increíble. Hay muchas ventajas con respecto al enriquecimiento cultural. Yo creo que esa es la principal cosa de India, que siempre hay algo nuevo que aprender todos los días. Y con respecto a las desventajas, depende del punto de vista y que tú lo veas. Es como yo lo digo, como que, listo, tú puedes ver esto como una desventaja, pero puedes sacarle todo lo bueno que tiene y puedes convertirlo en algo que te ayuda a crecer a ti personalmente y que te nutre a ti como una persona, porque si uno se enfoca solamente en las cosas malas que tiene un país o en las cosas malas que tiene una vida, que tiene la vida, pues entonces nunca va a avanzar. Hay que enfocarse en las cosas buenas y pues esa es mi perspectiva sobre eso. Bueno, Wendy, te agradezco muchísimo por este espacio. Realmente creo que ha sido un tiempo muy enriquecedor de datos que hasta el momento no habíamos tenido o que hayamos contado a nuestros suscriptores o suscriptoras. Entonces, nada, gracias nuevamente por sacar un tiempo. Sé que está haciendo un calor terrible en India y estás que ya sales acá corriendo. Te agradecemos demasiado. Ahora sí, vamos a ir a poner en stand-by o en pausa este video para que vayan y se suscriban al canal de Wendy, que es Wendy Vlogs. Y en Instagram, ¿cómo te encontramos? Lo mismo, Wendy Vlogs, el mismo ID. Perfecto. Y empecemos a apoyarla con todo este proceso de creación de contenido. No, antes de que se vayan, no olviden suscribirse, comentarnos qué les pareció en esta entrevista y qué les gustaría de pronto que nosotros habláramos o qué temas de pronto se nos saltó contar para tenerlo en cuenta para otro episodio. Muchas gracias y hasta luego. Bye.